buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, de nuevo con ustedes con temas relativos a salud como cada edición que tenemos preparada con la producción, y hoy tenemos un tema muy interesante, de hecho que ya lo hemos hablado un montón de veces, pero nunca está de más repetirlo y sobre todo porque es una enfermedad que va aumentando, ¿sí? Y no solamente aumenta la enfermedad en ciertas franjas etarias, sino que cada vez hay más precocidad en la aparición de la enfermedad, es decir, que hay gente más joven que lamentablemente está debutando con síntomas ya de prediabetes que lamentablemente luego se convertirán en diabetes. Así que vamos a hablar de eso y hoy vamos a enfocarnos prácticamente en un tema muy delicado. ¿Qué pasa ya cuando la diabetes se complica? ¿Sí? Un montón de cosas. Pero vamos a hablar hoy del pie diabético. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento sumamente innovador en Paraguay con unos parches autólogos que representa justamente Bioethic Pharma, el laboratorio que apoya este programa, unos parches autólogos que se traen de Corea y bueno, y que están disponibles en Paraguay y no solamente para toda la gente que puede comprar, sino también para la gente de escasos recursos, para gente que está en los hospitales públicos. Por eso me complace hoy presentar al doctor Víctor Arias. Él es especialista en medicina interna, endocrinología también y metabolismo, y por supuesto director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Así que es un gusto que nos acompañe esta noche. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Lilian. Buenas noches a la audiencia. Realmente agradecido de estar acá y poder compartir un poco esta problemática con ustedes para poder acercar un poco de la información también, algo positivo en relación al tratamiento de esta complicación en particular que hoy, gracias a esta innovación, tenemos una opción bastante válida para estas personas para evitar que estas complicaciones, las complicaciones propias del pie diabético vayan evolucionando a un cuadro mucho más grave. Sí, bueno, y antes de entrar en lo que son estos parches, cómo se utilizan, quiénes pueden acceder a ellos, me gustaría hacer como una especie de introducción de cómo se llega a tener una complicación tan delicada y tan terrible como es un pie diabético, doctor. Bien, y justamente cuando hablamos de diabetes hablamos de una enfermedad bastante amplia o sea, que se presenta de varias formas porque hay varios tipos de diabetes, pero que se caracterizan todas por la hiperglucemia, o sea, por la glucemia elevada en sangre. Y ese proceso, ¿verdad?, de mantener la glucemia constantemente elevada va generando un daño a nivel de la circulación principalmente, y la circulación más pequeña de la microcirculación, y eso con el tiempo genera pérdidas en la llegada, vamos a decir, de los nutrientes, del oxígeno a esa zona del cuerpo, principalmente las más distantes, y también puede generar otro cuadro que es la neuropatía. O sea, estos pacientes que van presentando este tipo de úlceras probablemente hayan pasado primero por un proceso de neuropatía en el cual la sensibilidad del pie va disminuyendo. Y al disminuir esa sensibilidad, el riesgo de lesiones va aumentando de una forma muy importante. Ya, o sea, es prácticamente, digamos, imperceptible en el paciente que hay una complicación a nivel del pie, de los pies. Eso se puede evaluar, de hecho se evalúa en consultorio, ¿verdad? En Ujú. el consultorio de medicina interna, el consultorio de medicina familiar, el consultorio de diabetes principalmente. El médico hace las evaluaciones buscando en forma activa la presencia de estas complicaciones, tanto de la neuropatía como de la vasculopatía o el déficit de la circulación, ¿no? Ujú. Y por supuesto, en la medida que vayamos encontrando este tipo de complicaciones, principalmente en la neuropatía, tenemos que reeducar al paciente a cuidar su pie de otra manera, porque probablemente el riesgo de que genere lesiones, esa neuropatía, por el sencillo hecho de que no percibe de que de pronto tiene una piedra en el zapato, o que alguna costura en la media o en el zapato mismo pueda estar generando una lesión en la piel que empieza como algo superficial, pero luego, consecuencia de la dificultad en la parte de la irrigación, ¿verdad?, la Ujú. circulación, también la recuperación, la reparación de esa lesión se va haciendo cada vez más lento, ¿no? Puede ser una lesión también producida por un golpe, no sé, digo, porque muchas veces también las personas tienen un descuido absoluto, no solamente los diabéticos, todos tenemos un descuido absoluto por el pie.
así No sé mismo. si coincidís No, conmigo. totalmente. Cualquier golpe fortuito Sí. también puede desencadenar un cuadro que se va a cronificar, o sea, se va a persistir en el tiempo. Ajá. Y el hecho de que el paciente no lo sienta muchas veces hace de que eso no motive la consulta. Y llegue Y complicado. exacto. Y entonces la lesión va progresando y en la medida que la lesión progresa, el riesgo de que esa lesión pueda infectarse también se hace más importante. Bueno, acá hay una consulta así muy específica en relación a la franja etaria que más viene con ese tipo de complicaciones o que llega a los hospitales, a los hospitales públicos o a los centros de salud en Paraguay. Y mira, Liliana, así como decías en un principio, la diabetes cada vez se presenta más temprano, ¿no? Ujú. Y uno de los factores más importantes es el tiempo de evolución. Y no solamente el tiempo de evolución de la enfermedad, sino el tiempo de evolución de la hiperglucemia. O sea, cuánto tiempo esa persona estuvo con la glucemia por encima de los valores normales. Entonces, es ahí donde justamente es sumamente importante hacer el diagnóstico temprano de la diabetes para poder tratarla con éxito, modular, bajar los niveles de glucemia a los rangos más normales posibles y con eso evitar la progresión de estas complicaciones, ¿no? Ujú. Pero muchas veces, lastimosamente, la diabetes tipo 2, ese proceso puede pasar desapercibido. Y al momento del diagnóstico, ya han pasado 5, 10 o más años con diabetes. Y probablemente, y se ve con mucha frecuencia, muchos pacientes llegan ya con una lesión en el pie y ahí recién acceden a tener el diagnóstico de diabetes, O ¿no? sea, se empieza por la complicación entonces, Exactamente. prácticamente. Muchas veces caemos en esa circunstancia, ¿verdad? De que consecuencia de una complicación, ya sea cardiovascular o una lesión en pie o por un problema al nivel del riñón o mismo de la retina, eso desencadena o sea, nos lleva al paciente o a sus familiares a buscar una consulta médica y ahí recién tenemos diagnóstico. Y la diabetes maltratada, digamos, esa diabetes que no es asumida por el paciente, ¿tiene el mismo efecto? El mismo efecto, así mismo. Ese paciente que ya se conoce con diabetes, que toma el tratamiento, lo abandona, Sí. luego lo retoma y cuando algo le llama la atención vuelve a consultar, realmente tiene la misma evolución lastimosamente. ¿Vos te das cuenta, doctor, de que estamos hablando de una enfermedad como esta, diabetes, hoy en el 2025, cuando años atrás solo hablábamos de hipertensión y en segundo lugar estaba la diabetes? Es como que está tomando la delantera esta enfermedad. No sé si solamente en Paraguay o es a nivel global. Es a nivel global, pero particularmente en Paraguay sabemos que hay una población que va de 18 a 69 años en la que podemos decir que 10,6% de esa población tiene diabetes. Es Ahí estamos muchísimo. hablando de alrededor de 450.000 a 500.000 personas, ¿sí? Y realmente es un número bastante alarmante porque es un número que viene creciendo y no solamente viene creciendo el, la prevalencia, o sea, el número de personas con diabetes, sino que lo que más nos llama la atención es cómo vienen avanzando los factores de riesgo que van a desencadenar la aparición de diabetes en un futuro, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de la mala alimentación, estamos hablando del sobrepeso, de la obesidad, estamos hablando del aumento de la circunferencia abdominal, la falta de actividad física, El alcohol el alcohol, el también, tabaquismo, por supuesto la tabaquismo. hipertensión también, pero la hipertensión va asociada a Sí. esos mismos factores de riesgo y eso realmente es lo que nos llama más la atención, porque si bien la prevalencia de diabetes fue aumentando en los últimos años, la prevalencia de estos factores de riesgo realmente está aumentando de una manera mucho más llamativa. O Mm. sea que realmente esperamos que en un futuro ese número lastimosamente vaya creciendo, incluso más de lo que creció en los últimos 5 o 10 años. Ya. Este diagnóstico de prediabetes de alguna manera busca, digamos, frenar la evolución de la enfermedad detectándola a tiempo. Sí, totalmente. La intención justamente de poder hacer los análisis de forma precoz, ¿verdad? De poder hacer algún mecanismo de chequeo en el cual hacemos estudios ya destinados a buscar la presencia de estas enfermedades crónicas, presión arterial principalmente, y el control de glucemia de laboratorio para poder hacer el diagnóstico no solo de la diabetes, sino de la prediabetes, nos orienta a poder tomar cambios en el estilo de vida que retrasen la aparición de la diabetes o incluso la puedan evitar, ¿no? Ya. La obesidad, digamos, es un signo
alarmante dentro de una persona y existe una alta posibilidad que pueda ser diabético Así a raíz de mismo. la obesidad. Sí, porque los factores que llevan a generar la obesidad también, ¿verdad? Dentro de eso, principalmente la mala alimentación o la alimentación en exceso y la falta de actividad física, por supuesto, también hacen desencadenar otras enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? Bueno, Y ahí tomamos a la obesidad no solo como un factor de riesgo, sino como una comorbilidad, o sea, una enfermedad agregada. O realmente es la diabetes la que se va agregando posteriormente a la obesidad. Entonces el desafío se hace mucho más grande. No solamente tenemos que tratar la glucemia, sino que tenemos que tratar también la obesidad. A veces el tratamiento, vamos a decir, más bien conservador, el cambio en el estilo de vida, tiene un impacto muy importante, pero muchas veces por el comportamiento humano mismo, por otras razones inherentes a la persona, ese tratamiento no es del todo efectivo. vamos a ir a un corte, ¿me permitís, doctor? Un breve corte comercial, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación, que justamente en este programa vamos a hablar de uno de los productos estrellas que tiene el laboratorio y que representa acá en Paraguay. Vamos al corte y volvemos enseguida. Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Arias, director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Él es especialista en medicina interna, endocrinología y metabolismo. Bueno, estábamos conversando fuera de la pausa con el doctor en relación a esta posibilidad que tiene la gente y sobre todo, doctor, la gente de escasos recursos, porque tenemos que reconocer que es la gente del interior la que llega generalmente a estas instancias con una complicación tal que muchas veces se llega a la amputación y tengo entendido que con estos parches se disminuye ese riesgo, ¿no? Sí, así mismo. Realmente la intención de incluir este tratamiento como una opción para estos pacientes es disminuir el riesgo de amputaciones. ¿Sí? El hecho de que una persona tenga una úlcera crónica, consecuencia de todo lo que hablamos previamente, ¿verdad? La neuropatía, la vasculopatía y las lesiones que eventualmente estas personas tienen mayor predisposición a tener en pies, ¿no? En miembros inferiores. Esa lesión constantemente abierta es una puerta de entrada a infecciones. ¿Okay? Entonces, estas úlceras crónicas, recibiendo este tipo de tratamiento, pueden lograr una curación en un tiempo mucho menor del que se lograría con el tratamiento convencional. O sea, el objetivo de este tratamiento es justamente enfocarnos en esas personas que presentan úlceras, complicadas o no, ¿verdad? Pero de larga evolución, como para poder darle un tratamiento que permita el cierre temprano de la misma. Anteriormente, antes de los parches autólogos, que después vamos a hablar de qué se trata, qué características tiene y lo demás, ¿cómo se trataba? Bien, dependiendo mucho si la úlcera está infectada o no, si la lesión está infectada o no, y si requiere o no una intervención quirúrgica, ¿no? Esa intervención quirúrgica muchas veces hace de que el tamaño de la úlcera aumente y se profundice, porque hay que sacar mucho tejido, eventualmente tejido infectado o necrótico que está dentro de la úlcera, y eso por supuesto puede agravar incluso más la situación, ¿no? Además de que eso se realiza en un medio hospitalario, ¿no? Con todos los cuidados que eso se merece. Este procedimiento nos permite proceder con estas lesiones, ¿verdad? Retirar el tejido que tiene que ser retirado y darle una opción para que pueda cerrar de forma precoz. Ya. ¿En qué casos, por ejemplo, ustedes evalúan una posibilidad de amputación? Bien, siempre que el riesgo de vital, o sea, siempre que esa lesión o el proceso infeccioso que afecta a esa lesión nos demuestre de que hay un riesgo que puede progresar y poner en riesgo la vida de la persona, entonces debemos optar por un tratamiento más agresivo, ¿no? A veces pueden ser procedimientos quirúrgicos menores y eventualmente sí deberían ser procesos mayores. También esto incluye la evaluación de la persona con una lesión en pie. Siempre debe ir acompañada por una evaluación con un cirujano vascular para ver la factibilidad de mejorar esa circulación sanguínea hasta el tejido más superficial
lo que también, por supuesto, predispone a un cierre correcto de estas heridas, ¿no? Ya, y es importante, doctor, son importantes los cuidados posteriores, o sea, no es simplemente venir a hacerse el tratamiento, la evaluación, y ya sea con parches autólogos, sin parches autólogos, los cuidados posteriores, ¿son Sí, importantes? realmente sí. En el cuidado de los pies hay mucho de medidas generales, ¿no? Mucho de educar a los pacientes y a sus familiares también para evitar de que esas lesiones sigan ocurriendo. Y esas medidas generales van muchas veces por aprender a cortar bien las uñas de los pies sin generar lesiones o sin predisponer a que los bordes filosos de estas uñas puedan generar lesiones, como uñas encarnadas, por ejemplo, ¿verdad? A ¿La revisar higiene? los zapatos. ¿Sí? ¿La higiene también? También, por supuesto, a revisar los zapatos de forma periódica, buscando de que haya algún elemento que pueda generar una lesión, ¿verdad? El uso de medias adecuadas, de zapatos también, eventualmente cuando corresponde, hay zapatos también indicados específicamente para este tipo de pacientes. Y eventualmente cuando las lesiones están presentes, ¿verdad? Y ahí es donde también el tratamiento de estas lesiones genera un sobrecosto, principalmente para la familia y para el afectado, porque estos pacientes necesitan hacer algo que se llama descarga, ¿sí? Que es no apoyar en la zona donde tenemos la lesión. Y eso puede significar usar una bota o una ortesia, o sea, un dispositivo para no apoyar la zona de la úlcera. Puede significar usar muletas, puede significar incluso tener que trasladarse en silla de ruedas hasta que esa lesión se Eso cure. significa no trabajar también para muchas Exactamente. familias que son cabeza de hogar, eso es terrible. Y muchas Mm. veces significa de que necesitamos de terceros que Sí, también dejen de trabajar para poder asistir a estas personas, especialmente exactamente. en adultos mayores, ¿no? Ya. Bueno, doctor, dígame, este tipo de tratamientos se hacen en hospitales públicos. Sabemos que sí, hospital de clínicas, después creo que en los hospitales periféricos también del Ministerio de Salud. Sí. ¿Cómo están trabajando? Bien, nosotros tenemos muy buena experiencia en algunos hospitales distritales. El hospital de Ñemby es pionero, el hospital de Villa Elisa también. Ujú. Hoy tenemos en el hospital de clínicas también disponible. En los hospitales, en los nuevos hospitales que están también inaugurándose, hoy tenemos ya encaminado el procedimiento como para poder contar con ellos, tanto con en el Oviedo como en Itapúa, ¿verdad? En Encarnación. Y en el Senker, que es el centro del quemado, también tenemos disponibles los dispositivos, ¿no? Estos parches se utilizan también en el quemado, también para lesiones por quemadura. No, principalmente en pacientes con úlceras por pie diabético, Ah, ya, ¿verdad? Pero solamente. en el quemado tenemos una experiencia y una capacitación realmente muy suficiente para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Ah, Pero ya. siempre depende del equipo de trabajo, ¿no? Uno puede tener un establecimiento moderno con todas las comodidades, pero necesitamos armar equipos de trabajo porque el tratamiento de las lesiones en pie es un tratamiento interdisciplinario, ¿verdad? No solamente interviene el médico, ¿verdad? Donde por supuesto es importantísimo el papel del médico, no solo para el tratamiento de la úlcera en sí, sino en poner en condiciones al paciente, en condiciones de buen manejo de su diabetes, buen manejo de su presión, buen estado nutricional, y si hay otras circunstancias también darle tratamiento para dejar al paciente en la mejor condición posible para que pueda recibir el parche, y por supuesto que esa lesión esté también con un tratamiento previo para poder descartar de que haya infecciones locales y que el parche pueda adherirse en forma correcta, ¿no? Ya, el peso es importante Sí, en- para este tratamiento, por digo. supuesto, el peso es fundamental para el tratamiento de la diabetes y de las comorbilidades que asociadas a la diabetes, como la obesidad y la hipertensión, y también para la prevención de estos problemas o sea, vasculares periféricos, donde el peso puede significar un factor agravante al reevaluar la circulación de estos pacientes. Ya, y ustedes como profesionales médicos necesitan también una capacitación para colocar estos parches o pueden colocarlo de manera simplemente orientativa por parte de la gente que está manejando el No, equipo. hay una capacitación, hay un soporte Ah, muy importante por parte del proveedor del dispositivo y de los insumos. ujú. La capacitación yo creo que pasa mucho más
por el hecho de saber seleccionar al paciente, y eso nos va a ir dando también la experiencia de poder trabajar con estos dispositivos, con estos insumos, y ir seleccionando en la medida que vayamos haciendo más casos, también ir teniendo noción de cómo seleccionar de manera correcta los pacientes que mejor van a responder a este tratamiento. ¿Qué implica seleccionar? Para explicarle a la gente un poquito, porque van a decir, bueno, ¿y quiénes pueden hacer si seleccionan? Porque hay que decir que es una selección, me imagino, ¿verdad? Sí. En base a las características del paciente, no guarda Sí. relación con un estrato social, con nada de eso. No, Es es más en base la complejidad del cuadro. Exactamente, ¿verdad? Sí. Principalmente a eso y a otras características propias de la adhesión que tiene el paciente al tratamiento que está haciendo, ¿no? Entonces es fundamental porque hay, o sea, en este proceso, no solo al buscar cerrar la herida, sino que buscamos mejorar las condiciones para que esa lesión deje de ocurrir. Porque generalmente estas úlceras son consecuencia de otras lesiones, ¿verdad? Que empiezan probablemente como un callo, o como un corte, o como una raspadura, o como una ampolla, y sobre esa misma lesión que sigue generando en el mismo lugar, ¿verdad? Posteriormente van apareciendo estas úlceras que se van agravando por un proceso muchas veces isquémico, porque lo que hace uno es apoyar siempre en el mismo lugar, ¿no? Exacto. Y eso va generando una isquemia y posteriormente una necrosis del tejido, y es ahí donde empieza la úlcera. Entonces también eso debe ser reevaluado con el paciente y con los familiares, porque hay algunos cambios que debemos hacer para evitar de que esa lesión se vaya, o sea, vuelva a aparecer. Bueno, vamos a hablar luego de cómo es el procedimiento, que le expliques a la gente en un lenguaje así bien sencillo, Okay. para saber porque de qué está hecho también el material, si es compatible con nuestra humanidad, si no va a tener Claro. ningún efecto rebote. Siempre uno tiene miedo así cuando hay cosas tan avanzadas, pero hoy creo que la tecnología nos está dando sorpresas increíbles, todo lo que se puede hacer hoy, felizmente. Sí, Y totalmente. lo que más me pone feliz es que pueda llegar a la gente que realmente no tiene recursos. Así que de eso también vamos a hablar, vamos a seguir hablando. Okay. ¿Me permitís otro corte, doctor? Sin problema. Brevísimo, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Regresamos con el tercer bloque ya, rapidísimo, vamos avanzando en el programa. Tenemos la grata compañía del doctor Víctor Arias. Para la gente, repito, porque hay gente, el público rota, de repente está mirando, haciendo zapping, entonces lo vuelvo a presentar. Él es director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y es especialista en medicina interna, endocrinología y metabolismo. Estamos hablando de pie diabético y de un tratamiento con parches autólogos que se realizan en Paraguay, ¿sí? Que hemos tenido la suerte que nosotros también de trabajar acá en Educanal, en Foro Médico, con la gente de Bioetic, y estuvimos justamente en el lanzamiento de este producto y lo más lindo es cómo han avanzado y cómo hoy están en hospitales públicos y está en el Ministerio de Salud también disponible para la gente que no tiene medios para comprar, porque me imagino que es un producto sumamente costoso en el mercado, ¿o no? Y a ver, creo que el costo es relativo, ¿verdad? El costo de un pie me parece que es mucho claro. mayor, así que y lo que eso significa no solo para el paciente, sino para su familia, ¿no? Sí. Y lo que eso acarrea después, ¿verdad? Con la incapacidad que puede generar y el lucro cesante que puede también ser una causa de un impacto económico demasiado importante, ¿no? Sí. Así que sí, tiene un costo considerable. Pero está disponible para la gente, que es lo más exacto, ¿verdad? importante. O sea, en el sector Sí. público eso no tiene costo para los pacientes, ¿no? Es gratis, Así gratuito. mismo, totalmente. Ahora, también una duda que tenía es en relación a si necesariamente tiene que ser una herida profunda o tiene que estar muy complicado el pie para llegar a acceder a ese tipo de parches, o se utiliza también con lesiones que no son tan graves. Bien, este parche, por supuesto, buscamos principalmente enfocarnos en esas lesiones más graves, ¿verdad? Que en la que necesitamos que el cierre sea más prematuro como para evitar de que la herida siga abierta y el riesgo de infección esté presente, ¿no?
El parche permite rellenar incluso lesiones profundas, porque la impresión del parche no es en 2 dimensiones, sino que es en 3 dimensiones. 3D. Exacto. Ujú. Y eso permite de que podamos llegar a la superficie dentro de la lesión, rellenando justamente todo el espacio de la úlcera. El parche se genera gracias a un filamento de un material que es o sea, que no es bioactivo, que es bien recibido por el organismo y que le da forma, estructura a ese parche, gracias a una cámara que filma y fotografía la región de la lesión y va reconstruyendo, ¿verdad? En 3 dimensiones el parche y luego lo reproduce con el filamento. Además, el parche lleva células que son extraídas del propio paciente, que se extraen por un procedimiento de liposucción. Lo que sacamos es grasa del abdomen. Y esa grasa del abdomen pasa por una serie de filtros que van separando los materiales, llegando a un filtro tan fino que nos permite encontrar en ese material filtrado células madres del propio paciente. Entonces, a la vez que se va generando una estructura con el filamento, esa estructura se va rellenando con células madres del propio paciente y permitiendo que se active un proceso de curación internamente desde la lesión y no necesariamente desde los bordes de la lesión, que es donde se concentra el proceso de curación. Qué fantástico. O sea que son sus propias células las Así que mismo. están actuando para su sanación, podríamos decirlo. Así mismo. Qué impresionante. ¿Y este procedimiento cuánto tiempo lleva? Digo, eso de sacar las células, hacer todo el procedimiento que me dijiste, ¿eso se hace previamente? ¿Se hace en el mismo momento? ¿Cómo trabaja? En el mismo momento, En el ¿verdad? mismo El mismo momento momento. el paciente ingresa a quirófano. En quirófano se hace todo el proceso de asepsia, o sea, de limpieza, para dejar en condiciones todo el campo y el lugar donde se va a hacer el procedimiento, o sea, el miembro donde se va a hacer el procedimiento. Y se van extrayendo a la vez que se va tomando la imagen de la lesión para poder generar la reconstrucción en 3 dimensiones de forma virtual primero del parche que se va a generar. Se van tomando también el material del tejido adiposo, ¿verdad? De la grasa que está por debajo de la piel, en el abdomen principalmente por un mecanismo de liposucción, para preparar el material que va a rellenar ese parche. Entonces, eso lleva alrededor de 1 hora, 1 hora y media de procedimiento hasta que se higieniza todo de vuelta, se vuelve a limpiar todo, se vuelve a vendar al paciente y muchas veces el paciente incluso sale caminando del procedimiento del quirófano. Qué impresionante. Ahora, el parche, digamos, hace que la piel de la planta del pie vuelva a regenerarse. ¿Podría ser? Así mismo. Y no solamente, o sea, realmente se hace en planta de pie, en la región del empeine, en la región de los tobillos, ¿verdad? En pierna incluso, porque estas lesiones son muy diversas, ¿verdad? Y por supuesto van relacionados con el mecanismo que las generó. Y ahí es donde hablamos justamente de que el proceso después para prevenir nuevas lesiones es encontrar cuál es el mecanismo que genera estas lesiones y educar al paciente para que prevenga justamente, evitar ese tipo de circunstancias que lo vuelvan a producir esa lesión. Ya. Y me imagino que eso también no solamente es el procedimiento en sí, sino también la evaluación, digamos, perdón, la evaluación, la capacitación de los integrantes de la familia, que son los que tienen que manejarse con esa persona que están nuevamente trasladando a su hogar. Así mismo, ¿verdad? De hecho, la experiencia de los colegas que están trabajando en estos hospitales, que realmente es súper alentadora, ¿verdad? Súper alentadora. Yo pude conversar con ellos, ver los casos que han hecho, los resultados que han logrado. Y no solamente la imagen de cómo estaba el pie previo y cómo terminó después, sino todo el proceso que significó recibir a ese paciente por primera vez, hacer la primera curación, ver cómo estaba esa lesión, pedirle su primer estudio de laboratorio y ver en qué condiciones estaba el tratamiento de su diabetes, optimizar el tratamiento de su diabetes, porque realmente hoy contamos con todas las opciones de tratamiento, al menos para la diabetes tipo 2. A veces con obesidad tenemos todavía cierta dificultad, pero diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, tenemos todas las opciones de tratamiento para lograr el éxito
desde el punto de vista del control metabólico de estas personas y con eso encaminarnos a que el proceso sea un éxito también, el proceso quirúrgico sea un éxito también, ¿verdad? Porque si no hacemos todo eso previo, ¿verdad? Probablemente no logremos los resultados que se están logrando. Realmente conocer la experiencia de estos colegas que tuvieron una iniciativa, o sea, un proceso inicial de practicar, de conocer el equipo, de ir viendo las bondades que tiene este procedimiento, pero a la par haciendo su rol de médico en consultorio, ¿verdad? Con su equipo interdisciplinario, con educadores, con nutricionistas, que permitieron que los pacientes hayan llegado no solo a cerrar las úlceras, sino probablemente a disminuir los factores de riesgo que puedan llegar a desencadenar una nueva lesión. Doctor, ¿se dio algún caso de personas, digamos, que han estado a punto de perder el pie y se han beneficiado con este tipo de procedimiento, con los parches, digo? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Sí, gente que llegó en circunstancias ya muy extremas. Las imágenes son muy fuertes, de pronto Sí, probablemente claro. no lo vamos a No poder, lo vamos a mostrar, ¿verdad? pero la historia, el testimonio es importante. Sí, y también, y ahí hay que ser bien franco, ¿verdad? En relación a este tipo de lesiones que muchas veces provocan un proceso quirúrgico de eliminación de tejido, ¿no? En donde este procedimiento también nos permite limitar la agresión en ese sentido, ¿no? Entonces, como uno puede llegar a un tejido que ya es viable de forma superficial, con el parche nos permite hacer un cierre temprano y que esa lesión no vaya avanzando. Que no evolucione. En otras circunstancias nos obliga a hacer un procedimiento un poco más cruento, ¿no? Ya, más agresivo, ¿no? Exacto. Ya. ¿En cuántos hospitales hay, doctor? Contamos con parche. No sé si la cantidad, pero aunque sea. Hoy estamos en 4 hospitales. 4. ¿Verdad? ¿Cuáles Así son? mismo. ¿Podemos mencionar? Sí. Sí. El Senker, el hospital de Ñemby, el hospital de Villa Alicia, el hospital de Clínicas. Que habías ¿no? dicho ya. Pero Exacto. ahí están disponibles. Así mismo. O sea, ya están que disponibles. el paciente llega y si tiene, bueno, me imagino que muchísima gente va a la unidad de pie diabético. A partir de ahí, eso Sí, es en clínicas. Exacto. Nosotros dentro de la estructura del ministerio lo que estamos haciendo es redireccionar por un mecanismo de referencia y contrarreferencia a estos pacientes, a estos hospitales, específicamente a estos médicos que están trabajando con este procedimiento a través del Programa Nacional de Diabetes, como para poder facilitarles el acceso a una evaluación inicial y la planificación del procedimiento cuando corresponda. Claro, si bien sabemos que mucha gente se beneficia porque ya prácticamente es paciente de algún hospital público o ya está registrado en el ministerio porque está retirando toda su medicación también a través del Ministerio de Salud. Me imagino que del otro lado hay un montón de gente que está mirando y que hay gente, sabemos también de que hay gente que no consulta. Claro. Hay gente que espera hasta el último momento. Sí. Por miles de motivos no los vamos a juzgar. Existe la situación económica, existen muchas cosas, ¿no es cierto? Que no podemos nosotros convertirnos en verdugos y decir, ¿verdad?, ¿por qué no fueron? Y todo lo demás. Entonces, quizás están mirando y saben que están con un riesgo, que están con unas lesiones raras en el pie. ¿Dónde pueden? ¿Pueden acudir al programa? ¿Pueden ir al ministerio? Bien, realmente a cualquier servicio del Ministerio de Salud, desde una USF, ¿verdad?, una atención primaria, un hospital distrital, hospitales regionales, centro de salud, puestos de salud, pueden acceder a la consulta, a una evaluación inicial. Cuando desconocemos, ¿verdad?, si tenemos o no tenemos diabetes, también a partir de hospitales distritales y algunas USFs ya tenemos acceso al laboratorio para poder hacer el diagnóstico. Y sí, la diabetes tiene esa particularidad, lastimosamente, como en un inicio no presenta ningún síntoma, ninguna molestia, a veces nos dejamos estar sabiendo de que cumplimos con muchos criterios para decir que estamos en riesgo de tener diabetes, principalmente la alimentación, la falta de actividad física, sobrepeso y la obesidad. Y a pesar de tener esa noción, ese conocimiento de que el riesgo está ahí presente, no nos acercamos a solicitar una evaluación médica y una evaluación laboratorial para poder hacer El famoso llegar a última hora.
Y sí, esa es justamente, ¿verdad? Es como Es una, triste. una de las dificultades que presentan las enfermedades crónicas, ¿verdad? Sí, Que en gran medida se presentan de forma silenciosa, no se totalmente. manifiestan hasta que empiezan las complicaciones muchas veces. Lamentablemente es así. Vamos a otro corte, doctor. Ya venimos con el último segmento, ya para hablar también de recomendaciones básicas, que si bien las estuvimos dando, y también hablar un poquito más de estos parches realmente fantásticos que contamos hoy, felizmente, en Paraguay. Ya regresamos. Regresamos ya con el último segmento de Foro Médico. Un placer realmente conversar con el doctor Víctor Arias, director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública, y estábamos diciendo de que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero que eso requiere también de la capacitación del personal, porque si bien la tecnología es un eje fundamental, el brazo derecho, podríamos decir, siempre está la pericia médica que tiene que ir acompañándola, ¿no? Totalmente. O sea, para que la curva de aprendizaje también se vaya dando, tenemos que tener disponibles estos equipos. De hecho, la planificación de esto es que vaya creciendo, vaya llegando a más establecimientos de la mano de ir conformando estos equipos interdisciplinarios como para poder darle respuesta a la población, ¿no? En la medida que la tecnología va estando disponible para la población general y para nuestros profesionales, también la experiencia va a ir generando de que podamos ir creciendo cada vez en mayor número de establecimientos. De hecho, estos establecimientos que hoy inician no solamente están dando respuesta a los pacientes que llegan hasta ahí, sino que también están dando la posibilidad de formar a más profesionales, capacitar a más profesionales para que podamos ir implementando esto en más lugares. Ya, este es un equipo móvil, me dijiste. ¿Esto va de hospital a hospital? ¿Cómo es? Exacto, los equipos no son de gran tamaño, o sea, lo que se tiene que mover es la impresora, ¿verdad? La impresora donde va el filamento y donde va el material autólogo, o sea, el material extraído del paciente con el que se va a generar el parche. Y eso sí se puede mover, es cuestión de planificar, no son procedimientos de urgencia, son procedimientos planificados, así como les expliqué en un principio, lo más importante es poner en condiciones a los pacientes, a las personas que ya llegan con úlceras y que también presentan diabetes u otras enfermedades crónicas que Pues, necesitan una asistencia. ¿y qué pasa con el paciente que es diabético y tiene cáncer? ¿Se hace ese tipo de Claro, tratamiento? ¿Se hace? totalmente, Sí, no, sí, no hay por supuesto. problemas, No hay ¿no? ninguna contraindicación, Ah, ¿verdad? De hecho, es una necesidad tratar, por supuesto, el paciente con cáncer también se estadifica y o sea, se mide el pronóstico y hay un plan de trabajo con ellos, ¿verdad? Me imagino en condiciones o sea, de cáncer, estabilidad, o sea, de sí. estadio muy Muy avanzados, claro, no, probablemente tengamos que priorizar otras cosas y no claro. enfocarnos primero en la úlcera o en la lesión en el pie, pero en circunstancias razonables, con un pronóstico, vamos a decir también dentro la racionalidad, por supuesto, se pueden hacer los dos procedimientos al mismo Y tiempo, la ¿no? importancia de la evaluación De general, hecho, obviamente, ese la paciente está evaluación, recibiendo un tratamiento con tratamiento. intención de cura. Claro, bueno, y también guarda relación, digo, para el tratamiento, la edad del paciente tiene alguna complicación, digo, No, cuando es muy avanzada la edad, absolutamente. porque generalmente dice que cuando somos más viejitos, pues yo ya me estoy preparando, porque las venas se afinan y un montón de problemas que vienen, que están asociados con el envejecimiento, obviamente. No, ¿Eso no complicaría el no, para nada. De procedimiento? hecho, No. eventualmente dependería de la evaluación del cirujano vascular Mm. y también en circunstancias, vamos a decir, muy complejas de avance de estas lesiones vasculares, también hay otros tratamientos que se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? Para mejorar el pronóstico de la circulación o mejorar la circulación en ese pie, ¿no? Ya. Bueno, si bien ya dimos al principio del programa las recomendaciones para evitar tener la diabetes, ¿sí? Y el pie diabético, hablando desde el enfoque del paciente con diabetes, me gustaría nuevamente que reiteremos las recomendaciones para la gente que todavía no está
en esa situación, pero es como que hace caso omiso a todo lo que decimos, porque parece tan banal, doctor, cuando hablamos, para la gente, digo, yo a veces ya me siento ridícula, actividad física, come menos, toma más agua, come Así más mismo. verdura, pero parece que predicamos y hasta nos vemos ridículos a veces, digo, De- porque parece que no escuchan o banalizan mucho el tema. ¿A vos no te pasa lo mismo? Y sí, muchas veces no es una de las recomendaciones más populares, ¿no? No, ¿Verdad? es Entonces, odioso tener que decirle dejar el alcohol, no farres, no fumes, no, cuídate, pero sí. es, Es complejo, es- ¿no? De hecho, también el cigarrillo es uno de los elementos que impacta muy ahí, negativamente la circulación ahí periférica, ¿no? está. Entonces, por supuesto, a ver, cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de estos factores de riesgo, ¿no? Y estos factores de riesgo son fundamentales. Nosotros siempre decimos, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, ya estamos llegando tarde. Cuando hacemos el diagnóstico de obesidad, ya estamos llegando tarde, ¿no? Y por supuesto, cuando hacemos diagnóstico de una lesión en pie, una úlcera, por supuesto que también estamos llegando más que tarde. La idea es, por un lado, enfocarnos en prevenir estas complicaciones haciendo el diagnóstico temprano y, por supuesto, haciendo el diagnóstico más temprano aún de estos factores de riesgo con la intención de retrasar la aparición de estas enfermedades crónicas y con eso también retrasar la aparición de las complicaciones. Pero también dar un poco de aliento a las personas que hoy viven con diabetes, Sí. que por supuesto tienen ya algunas lesiones, consecuencias o algunas complicaciones, consecuencias de estos años de diabetes, para decirles que sí hay una opción de tratamiento, que siempre tenemos o seguimos buscando algo más que hacer para tratar de mejorar las condiciones a pesar de las circunstancias, pero que nada de eso reemplaza el cambio que estamos prácticamente obligados a hacer de mejorar nuestras Sí. condiciones, mejorar esos factores de riesgo y muchas veces también decirles que hay que dejar de hacerse daño, ¿no? O sea, eso es, yo creo que Agredirse. exactamente, ¿verdad? O Sí. sea, ahí creo que es fundamental entender de que muchas de las acciones que tomamos realmente generan un alto costo en nuestra calidad de vida y por supuesto también en el tratamiento que vamos a requerir para poder resolver eso. Sí, si bien aplaudimos la llegada de la tecnología y la llegada de todos estos avances, eh, es fundamental lo que dijiste, no hay que dejar de lado eso que, como dije anteriormente, puede ser banal, pero es fundamental para, Así para, es. para, para llegar a eso y para los que están, para sostener un buen tratamiento y tener calidad de vida, doctor. Así mismo. ¿Sí? No solamente tener calidad de vida, sino apuntar de que, eh, a ver, nadie sabe cuánto tiempo nos va a tocar estar acá Totalmente y que todo cierto. ese periodo, por más prolongado que sea, nos permita gozar de seguir gozando de esa calidad de vida, ¿no? Ya. Doctor, última pregunta. ¿Vos pensás que puede en algún momento existir la cura para la diabetes? Preguntamos justo eso hoy. Y realmente el tratamiento de la diabetes va avanzando. Hoy no solamente va avanzando el tratamiento de la diabetes, sino nuestro conocimiento de qué es lo que realmente ocurre, ¿verdad? Incluso hoy desde el punto de vista molecular de por qué se desarrolla diabetes, ¿no? Y eso nos permite dar un tratamiento cada vez más efectivo y más enfocado a la necesidad de cada persona. Una buena clasificación hoy de las personas con diabetes nos permite avanzar con un tratamiento mucho más efectivo y más personalizado, ¿no? Y creo que hoy por hoy el camino va más bien en ese enfoque. Eh, sí sabemos, cuando hablamos de diabetes tipo 2 sabemos que el camino es mejorar, o sea, es disminuir los factores de riesgo y que si eso realmente se hace realidad y es parte también del tratamiento de la diabetes, probablemente los resultados sean mucho mejores. O sea, a ver, si nosotros indicamos mejorar la alimentación, mantener un peso saludable y mejorar la alimentación, por supuesto, también significa comer una porción saludable, porque comer de más sabemos el resultado que tiene. Actividad física, ¿verdad? Si es posible, pesas y complementar con actividad aeróbica, dejar de fumar en el caso que estén fumando, en los jóvenes, en las personas que por
aún no han ingresado en ese mundo de otras sustancias más tóxicas o el alcohol mismo, ¿verdad? Si nosotros podemos hacerlo eso antes y no necesariamente después de tener o sea, el diagnóstico de esta enfermedad crónica, el resultado sería mucho mejor, ¿verdad? O sea, y también para nosotros sería mucho más fácil tratar la enfermedad si el comportamiento, porque a pesar de que uno tenga un comportamiento saludable, también puede aparecer la diabetes, pero va a aparecer de una forma mucho menos agresiva y va a aparecer de una manera mucho más tardía, ¿verdad? Y por supuesto, en una persona con buenos hábitos de salud, el éxito del tratamiento también es muchísimo más alentador. Ya. Muchas gracias, doctor, por tu Vale. tiempo. Realmente un placer y bueno, y vamos a preguntarte si haces consultorio. Preguntamos a todos los médicos, no sé si Sí, estás sí, tan comprometido con el programa que no haces consultorio. Si haces, por No, favor, sí hago, sí hago. cómo se te encuentra, dónde se te encuentra, por favor. Hago consultorio en la clínica Masquelier, ¿no? Ujú. Sobre Héctor Vera. Y bueno, ahí me pueden encontrar, van a encontrar solamente googleando, van a encontrar el número de la clínica y pueden solicitar la consulta. Bueno, muchísimas gracias, A doctor. ustedes, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos agradeciéndoles como siempre la compañía y agradeciendo por supuesto a Bioetic Pharma Calidad de Innovación por apoyar como siempre y como hace tantos años este programa. También a Emicofier por el estilismo, a la clínica Galema por el tratamiento estético facial y bueno, y a ustedes nuevamente por acompañarnos como siempre aquí en Educanal. Será hasta un próximo encuentro.